Esta es La Historia y sus protagonistas, un programa concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. El tema de hoy es un tema sumamente interesante, la vida cotidiana en Santiago. La vida cotidiana vista en su evolución, desde los tiempos de Diego Velázquez hasta el siglo XX. En Santiago de Cuba tenemos el privilegio de contar con el Museo de Ambiente Histórico, el cual permite al visitante aproximarse a las costumbres y hábitos de la vida cotidiana de los santiagueros durante la época colonial. En este maravilloso museo puede apreciarse la evolución de los muebles y otros objetos de valor artístico que hacían la vida agradable particularmente a las familias que integraban la élite criolla local. Hoy todos esos objetos, convertidos en piezas de museo, forman parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad. Inspirados en la extraordinaria labor como coleccionista de Francisco Prat Puig, Daimir Ruiz y un grupo de especialistas del Centro Prat Puig de la Oficina del Conservador han concebido un interesante y ambicioso proyecto sobre el patrimonio cultural relacionado con la vida cotidiana de nuestra ciudad en el siglo XX. El proyecto de vida cotidiana y patrimonio cultural surge en el Centro Cultural Francisco Prat Puig desde el año 2004 y está, digamos que el protagonista fundamental de esta idea ha sido el propio doctor Francisco Prat Puig, el cual durante muchos años, tanto en nuestra ciudad de Santiago de Cuba como en todo nuestro país, se dedicó al estudio del arte universal, a la restauración del objeto mueble y de los patrimonios inmuebles, y legó una importante colección de objetos de arte universal antes de morir a la Universidad de Oriente. Hoy en día, esta colección forma parte de los fondos museales de nuestro centro. A partir de que se inaugura el Centro Cultural, nos damos a la tarea de convocar proyectos que redimensionaran la obra del Dr. Prat. De ahí surge este proyecto que pretende continuar la obra del Dr. Prat como coleccionista y restaurador del patrimonio mueble e inmueble en Santiago de Cuba. Santiago de Cuba, ciudad cabellera en la grupa de muchos lomos encabritados que desde el mar avanza en busca de sol. Varias son las exposiciones que han respondido a los objetivos del proyecto de vida cotidiana y patrimonio cultural. En el año 2004 iniciamos este proyecto con la exposición Modos de la Moda. Este fue un proyecto muy abarcador e interesante porque incluyó objetos, vestuarios, accesorios del vestir, mobiliarios vinculados también con la moda y transportó al visitante desde finales del siglo XIX hasta las primeras 5 décadas del siglo XX a través de un recorrido documentado con crónicas y publicaciones de la época vinculadas al vestuario, los estilistas del peinado, la peluquería, las sastrerías, etc. Fue muy bien recibido por el público que nos visitó y además fue este proyecto inicial el que motivó que las familias santiagueras se sumaran a este proyecto. De ahí surge la idea de que en la próxima edición, con la exposición del 2006, Si de aseo y belleza se trata, muchas de estas familias participaran en la exposición ya que ellos eran los propietarios fundamentales de los objetos patrimoniales del siglo XX. Como ustedes conocen, Santiago de Cuba no tiene museo de artes decorativas del siglo XX, puesto que el que posee la ciudad solo llega hasta el siglo XIX. Así que un poco con ese magnífico poder de integración que tienen las instituciones culturales con el público, logramos ya en esta segunda edición que las familias se sumaran al proyecto y en esta muestra de Si de aseo y belleza se trata, como indica su nombre, dirigida esencialmente al tema del maquillaje, la peluquería y el aseo corporal, muchas de estas familias pues participaran llegando a la cifra de 22 con más de 200 objetos en exposición.
En el año 2007 nos dimos a la tarea de organizar el tercer proyecto de vida cotidiana y patrimonio cultural, y en esta ocasión estuvo vinculado al tema del espacio cocina-comedor en las casas cubanas. Esta exposición se denominó El arte también entra por la cocina y evidenció o expuso un gran recorrido, sobre todo desde bien finalizando el siglo XIX hasta las primeras 5 décadas del siglo XX, con más de 500 objetos pertenecientes a 30 familias santiagueras que nos mostraban cómo transcurrían las tradiciones en estos espacios domésticos y toda la belleza estética y artística de la cual estaban compuestos estos objetos. En este momento, la exposición que está inaugurada en nuestro centro ha superado todas las expectativas de las anteriores. 35 familias santiagueras se han sumado a este nuevo proyecto con más de 150 piezas. También han participado otras instituciones de la ciudad, como siempre ocurrió en eventos anteriores, entre ellos el Museo Provincial Emilio Bacardí, el Museo de Ambiente Histórico Cubano, el Departamento de Producción de Teleturquino, el Fondo Cubano de Bienes Culturales y, por supuesto, la Oficina del Conservador de la Ciudad. Varias son las opiniones favorables acerca de este proyecto y muchas nos aconsejan que se mantenga como una opción que haga comprometer al hombre moderno con su patrimonio cultural, con una conciencia mayor de que en la preservación de este patrimonio está también la preservación de nuestra identidad. Hace apenas algunos días el Centro Francisco Prat Puig inauguró su cuarta exposición dentro del gran proyecto Vida Cotidiana y Patrimonio Cultural. Para comentarnos sobre ese suceso ocurrido en nuestra ciudad, hemos invitado a nuestro programa de hoy a Isis Serret, una de sus entusiastas organizadoras. Bueno, la exposición de este año de Vida Cotidiana y Patrimonio Cultural se llama La Sala de mi Casa es Patrimonial. Escogimos el tema de la sala de la casa, puesto que este espacio dentro de las viviendas se ha dedicado siempre a la recepción de familiares, amigos, la celebración de fiestas, ostentar además las piezas que tenemos en el hogar. Entonces ha sido muy interesante el trabajo este año porque hemos encontrado piezas fabulosas. Realmente tenemos piezas desde principios del siglo XX hasta la década del 50 de este siglo, transitando en el estilo ecléctico por piezas que tienen en su hechura el estilo perilla, el estilo republicano, piezas finas de mimbre, pero además piezas interesantes y que nos dio mucho trabajo encontrar, como es el caso de un televisor del año 1957, propiedad del doctor Manuel Castellanos, que además tiene una historia muy interesante porque fue un regalo que le hacen a él para que lo tenga en su consulta y todo el que fuera a consultarse con él pues viera el televisor y lo comprara en aquella época. Se inaugura esta exposición el día 21 de noviembre a las 5 de la tarde con una participación de 100 personas aproximadamente. Fue realmente muy emotiva porque los participantes pudieron ver sus piezas en los museos. Ya había algunos que habían participado antes con nosotros y otros que lo hacían por primera vez, pues sentían gran orgullo de ver su pieza mostrada en la sala de un museo. Y bueno, en cuanto a las visitas que hemos tenido, ya han visitado la exposición en 2 semanas alrededor de 350 personas. Aclarar que la exposición tiene carácter de concurso. Se entrega un premio por el objeto más antiguo, otro por el más original y otro por el mejor conservado. Pero también el público que visita la muestra tiene la oportunidad de mostrar su interés por una pieza determinada y dar un voto por esta pieza y bueno, ya ese sería el premio de la popularidad. De la muestra pues hemos recogido diversas opiniones, que es muy didáctica, que es interesante. Muchos dicen que han viajado en el tiempo, que han visitado el pasado y nosotros realmente lo que nos alienta es a trabajar más y a dedicarnos a fomentar esta exposición no solo aquí en el museo, sino que otras instituciones se sumen a nuestro proyecto
y el público pueda ver piezas del siglo XX en salas de museo. En los últimos años, las ciencias sociales han dedicado cada vez más atención a los problemas relacionados con la vida cotidiana y la evolución de esta a través de las distintas épocas. Aquí en Santiago de Cuba tenemos el privilegio de contar con el Museo de Ambiente Histórico, donde hay un testimonio extraordinario de la vida cotidiana en Santiago de Cuba en siglos pasados. Y tenemos este trabajo maravilloso que ha estado desarrollando el Centro Prat Puig y que ha sido comentado en este programa. Nosotros pensamos que están creadas las condiciones en Santiago para que en un futuro quizás no muy lejano tengamos un museo de artes decorativas que pueda mostrar en toda su riqueza la evolución de la vida cotidiana en nuestra ciudad.